Somos una familia que se mudó de California a Logroño, España, en 2025. Yo, mi esposo y mi hija de 2 años nos mudamos con 5 maletas sin nunca haber mirado el pueblo. Entonces, algo sobre nosotros intentamos por varios años mudarnos a Europa. Desde el primer viaje que hicimos a Europa en el 2021 creo que fue. Sabíamos que eventualmente queríamos hacer la mudanza, pero no es fácil. Primero dejar la vida que tienes en un país y mudarte completamente a otro, pero para emigrar legalmente, por supuesto, a Europa es muy complicado. Tratamos buscando trabajo y muchas compañías simplemente no quieren lidiar con todo el papeleo, el proceso que es hacer un visado para alguien de Estados Unidos. Por ejemplo, en Alemania hay una visa que puedes tomar que aplicas por la visa y dices que vas a buscar trabajo, te dan la visa por cierto tiempo, pero tú debes que buscar el trabajo y obtener el trabajo. Es algo que pensamos hacer, pero es muy complicado porque llegas a Alemania con cierto tiempo y no tienes garantía de que vas a encontrar trabajo. Entonces eso no nos gustó mucho la idea. Yo tenía la idea de hacer un programa posgrado en Europa. El problema es que con los estudios que yo tengo en Estados Unidos es algo muy específico que aquí en Europa era muy limitado los países y las ciudades, las universidades que ofrecían el tipo de posgrado que yo quería hacer. Entonces eso no llegó a nada. Entonces, a ver, ¿qué más quería decir? Voy a hablar de cómo llegamos a la decisión de mudarnos a España. En el otoño del 2023 estábamos viviendo en Walnut Creek, en California. Es un área en el área de la bahía cerca a San Francisco. Entonces la área es muy progresiva. Nos sentíamos bien ahí. Es un lugar que me gustaba mucho. Pero el costo de vivir en la área es muy alto. Como dije anteriormente, mi esposo es ingeniero eléctrico. Entonces teníamos una vida cómoda, pero era difícil comprar una casa. Sí, el costo de vivir allí era muy alto, algo que no podíamos mirarnos viviendo allí en el largo tiempo, aunque nos hubiera gustado. Era un lugar donde se podía caminar. Nosotros vivíamos en la área de downtown, en el centro, entonces podíamos caminar al parque, al supermercado, pero aunque estábamos viviendo en una área que se podía caminar, todavía había muchos carros, todavía no era ideal y nos sentíamos que estábamos pagando mucho dinero. Estábamos pagando alrededor de $4,000, poquito más de $4,000 al mes por la renta. Sabíamos que si nos mudábamos a Europa podíamos bajar el costo y obtener un estilo de vida igual o mejor de lo que teníamos. Entonces, en el otoño de 2024 estábamos en año electoral. Se miraba que Trump iba a ganar y iba a ser otros 4 años de una administración que no nos gustaba, no teníamos nada en común, no nos agradaba. Iban a ser 4 años muy estresantes y no pensábamos que estar unos 4 más años y tener más ahorros iba a darnos felicidad en el largo tiempo. It wasn't worth it, no valía la pena para nosotros. Entonces miramos todas las opciones que teníamos de cómo nos podíamos mudar de los Estados Unidos a Europa de cualquier manera, pues. Entonces es algo que antes no habíamos hecho. Antes el plan era cómo podamos inmigrar con trabajo, con un plan estructurado, teniendo ingresos. Antes los parámetros eran muy estrictos, entonces con este nuevo plan decidimos mirar todo con ojos frescos. Entonces, de todas las visas que estaban disponibles en ese tiempo, encontramos una visa sin fondos lucrativos que estaba ofreciendo Francia para personas que tenían dinero para retirarse en Francia.
que podían probar, que podían estar en Francia por 2 años con a vivir de sus ahorros básicamente. Y miramos las finanzas, teníamos ese dinero y empezamos el proceso de obtener todos nuestros documentos y llenar la aplicación. Entonces empezamos ese proceso, compramos tickets de avión para Francia y el plan era visitar 4 ciudades diferentes. Teníamos Airbnbs en 4 ciudades diferentes, aproximadamente un par de meses en cada una, para buscar un lugar que nos gustaba para vivir. Entonces continuamos con eso con un par de semanas. Después de un par de semanas, mi esposo mirando YouTube miró que España tenía esta misma visa, la misma idea, que la visa es para personas mayores que tienen fondos para poder retirarse en otro país. Entonces empezamos a mirar esa opción. Entonces quería explicar un poquito más sobre la visa que nosotros tenemos. Como mencioné anteriormente, esta visa usualmente es para personas mayores que están jubiladas. Nosotros no estamos jubilados ni cerca de poder hacerlo, pero podemos calificar para esta visa porque tenemos todos los requisitos. Debes enseñar que tienes los fondos para sostenerte sin tener que trabajar en España por un año para una familia de 3. Entonces nosotros podemos hacer esto porque el costo de vida en España es mucho más bajo de lo que era en Estados Unidos y tenemos los ahorros suficientes. El plan no es jubilarnos en España. El plan para nosotros en este momento es renovar esta visa una vez más, que sería por 2 años en ese punto, entonces 3 años en total. Como mencioné, al año 2 yo puedo empezar el proceso de aplicar para mi ciudadanía. Entonces, para el tiempo que ya vayan a ser 3 años, yo ya voy a tener mi aplicación de ciudadanía en las cortes y ojalá no tome un año entero para ser aprobada y yo tenga mi ciudadanía antes de esos 3 años. Esa es la manera que nos vamos a estar aquí en España permanentemente. Después de que yo tenga mi ciudadanía, voy a poder empezar a trabajar y mi esposo también va a poder empezar a trabajar cuando yo haga todos los trámites de obtener su residencia y después su ciudadanía. Okay. Nomás quería explicar eso porque sí es muy complicado este plan que tenemos. En España las cosas eran un poquito más difíciles para la aplicación, hay más requisitos, pero encontramos que yo, por ser mexicana, después de un par de años tenía la posibilidad de aplicar para ciudadanía española. Eso es algo inmenso, es como lo que estábamos buscando para estarnos largo tiempo en un país. Entonces cambiamos el plan. Íbamos a hacer la aplicación para España. Empezamos otra vez a recoger documentos. En España querían todo traducido oficialmente. Empezamos ese proceso. Empezamos el proceso de hacer FBI background checks para tener todo listo. Entonces ese proceso tomó un par de meses. No fue fácil y después de un par de meses, finalmente teníamos todo listo para presentarnos frente fue la embajada, fue el consulado español en San Francisco. Entonces, fue aproximadamente una semana antes del día de elección en los Estados Unidos. Recuerdo como si fue ayer. Yo, Bruce y Lily nos levantamos muy temprano. Salimos de nuestro apartamento en Walnut Creek. Caminamos a la estación de tren y nos fuimos al tren a San Francisco. Y llegamos a la embajada, al consulado español. Y entregamos la aplicación. Teníamos la aplicación en un folder con... todo estaba marcado, que esto es esto, esto es esto. Llegamos a la ventanilla a entregarlos, nos dicen deben que sacar todos los documentos, nomás necesitamos papeles y aquí hay un paperclip y saquen todo, pongan el paperclip y entréguenlo. Entonces hicimos eso, entregamos nuestra aplicación y tomó mucho tiempo, tomó 3 meses para recibir una respuesta. En esos 3 meses nosotros
continuamos vendiendo todo lo que teníamos. Lo que no he mencionado, pero vendimos todo. Absolutamente no tenemos nada en storage. No tenemos un trastero en Estados Unidos. No tenemos cosas en el garaje de nuestros papás. Todo se fue. Entonces sometimos la aplicación y los próximos 3 meses vendimos nuestra cama, nuestro sofá, nuestro comedor, el Xbox de Bruce, la carriola, el carrito de Neddy, todos los electrodomésticos. Y nos mudamos con los papás de Bruce por el último mes, creo que fue, porque queríamos ahorrar y queríamos pasar tiempo con nuestra familia lo mucho que pudiéramos, porque sabíamos que iba a ser un largo tiempo hasta que nos miráramos otra vez si es que nos daban esta visa. Entonces eso fue lo que pasó. Fueron unos largos 3 meses porque aunque teníamos todos los requisitos, teníamos los fondos suficientes que se requería, todavía te da nervios, pues. Entonces finalmente aceptaron nuestras solicitudes y compramos los vuelos, compramos un Airbnb para llegar aquí a Logroño y primero tuvimos que llegar a Madrid en el primer vuelo que hicimos. Entonces ese vuelo fue muy largo, fue en total el viaje. Nos fuimos desde la casa de los papás de Bruce, que fue en Sacramento. Empezamos el día en Sacramento. Sus papás de Bruce nos llevaron al aeropuerto en San Francisco. En San Francisco tomamos un vuelo a París. De París tomamos otro vuelo a Madrid. Y en Madrid nos estuvimos aproximadamente una semana, nomás para descansar, para mirar, para conocer. Y fueron 22 horas en total el viaje. Entonces estábamos muy cansados. Tenemos una foto de cuando llegamos aquí a España en una de las plazas en Madrid, queriendo ser turistas después de un viaje de 22 horas, súper cansados. A ver, otras cosas que tengo que decir aquí. La razón de por qué nos mudamos, por qué decidimos mudarnos a España. Como he dicho previamente, el clima político es muy estresante vivir en los Estados Unidos, yo creo. Lo pensaba antes de que ganó Trump. Ahora no me imagino cómo será estar viviendo por todo esto, despertándote, mirando que tus inversiones pueden estar por el suelo por algo que dijo el presidente. Es difícil y siendo mexicana tengo familiares que son mexicanos. Mi mamá... Todavía estoy preocupada por ellos, estoy preocupada por mucha gente, por mis paisanos que están viviendo en Estados Unidos y tengo mucha empatía por ellos. Quisiera que todo sería diferente. Necesito dar un poquito más de contexto y explicación sobre mí, creo, porque acabo de mirar lo que he filmado, what I just filmed, and you guys need to know more about why my Spanish sounds like this. Entonces yo soy mexicana, yo nací en México, mis padres son mexicanos de ambas partes y cuando tenía 3 años mi mamá nos mudó a los Estados Unidos. Entonces desde que tengo 3 años he estado en los Estados Unidos escuchando en inglés, pues, en la escuela no desde el principio, pero desde muy temprano. Básicamente toda mi educación en los Estados Unidos ha sido en inglés. He tenido un par de clases en español ya en la preparatoria, pues, en high school. Entonces, mucho de mi español es hablando con mi familia en casa. Entonces muchas palabras no sé muchas palabras, mi vocabulario es muy pequeño y los últimos 7-8 años no he estado viviendo en casa, entonces no he estado hablando el español diariamente. Se me ha olvidado ciertas palabras, me toma un poquito de tiempo recordarlas. Entonces yo sé español y lo puedo entenderlo completamente, pero he notado que sueno un poquito diferente. En veces sueno como que si
el español no fuera mi lengua primaria. Y de nuevo, esto es porque no lo he estado hablando diariamente por los últimos 20, ¿sabe cuántos años? Ok, entonces perdón por eso, pero ojalá se me entienda. Ojalá se me entienda suficiente para que lo puedan entender. Y otra cosa, pues, el español que yo hablo es el español de México. Muchas palabras son diferentes aquí, lo sé. Um, Estoy aprendiéndolas y poco a poco voy aprendiendo el vocabulario de aquí de España. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a nuestro canal. Hacemos videos como estos en nuestro canal de inglés. Este canal será similar. Vamos a hacer videos sobre nuestra vida aquí en España y yo estaré haciendo estos videos en español. Gracias por mirar. Adiós. ¿Vale?